estimados oyentes. El mensaje de hoy es muy especial. Es una carta que está en el Nuevo Testamento. Es una carta que lleva un contenido muy interesante, como toda la palabra de Dios. Y lleva por título, Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y se encuentra en la carta a Filemón, que Pablo le envía a Filemón. Filemón 1, va del 1 al 22, es lo que vamos a tratar. Filemón vivía en un lugar llamado Colosas, que corresponde a la Turquía de hoy. Ese era el país donde estaba Colosas. En los días de Pablo era una gran ciudad. La historia de esta epístola ocurre en el trasfondo de las incomprensibles referencias a la esclavitud. Un esclavo era como un objeto. Era visto peor que un enemigo y estaba sujeto a las voluntades de su amo. En Colosas vivía un hombre rico que había salvado su alma poniendo su fe en Cristo. Y se cree que había llegado a Éfeso, donde Pablo había estado por 2 años enseñando. Cada día Pablo enseñó en la escuela de Tirano. Este hombre, Filemón, tenía esclavos, y uno de estos esclavos se llamaba Onésimo. Otro esclavo, ¿cierto?, tenía aún más este hombre. Y Onésimo aprovechó la oportunidad un día de huir de la casa de Filemón. Y como lo hacía la mayoría de los esclavos fugitivos de aquellos días, de aquel tiempo, se dirigió directamente a una gran ciudad. Recorrió, por supuesto, un largo camino hasta llegar a la ciudad de Roma, que era la capital en ese tiempo del imperio. Ciudad, por supuesto, de una población muy numerosa, lo que permitía entonces esconderse, pasar en el fondo desapercibido y aparentemente nunca ser reconocido. Este esclavo Onésimo se dio cuenta que había una esclavitud en la libertad y que había una libertad en la esclavitud. En cuanto Onésimo era un esclavo, por lo tanto, él, al estar como esclavo, no se preocupaba dónde dormir o qué iba a comer. Su amo debía ocuparse de todas sus necesidades. Pero ahora Onésimo estaba libre y en Roma, pero tenía un serio problema. Seguramente caminando por una calle un día y viendo algún grupo de personas reunidas, escuchando a un hombre, Onésimo se introdujo entonces en ese grupo. Se abrió paso hasta llegar a la primera fila. Y una vez que estuvo en primera fila, ¿qué vio? Vio a ese hombre que estaba encadenado. Onésimo había huido de las cadenas y pensó que estaba libre. Pero cuando escuchó a este hombre, ¿quién era ese hombre? Podríamos preguntarlo. Ese hombre era, por cierto, Pablo. Y posiblemente Onésimo pensó, este hombre está libre y yo soy un esclavo. Un esclavo, dijo Onésimo, del hambre. Soy un esclavo del dinero. Aún soy un esclavo, pero ese hombre que está ahí frente a mí, aunque está encadenado, es libre, está libre. Entonces Onésimo esperó a que la gente se fuera para acercarse a Pablo. Su deseo, en el fondo, era saber más sobre el mensaje que Pablo estaba predicando. Pablo finalmente lo encamina a Cristo, es decir, Pablo le presenta el Evangelio a Onésimo, le habla de cómo Jesús había muerto por él y cómo había sido sepultado, pero que había también resucitado al tercer día.
Pablo le pidió a Onésimo que pusiera su confianza en Cristo. Y así que Onésimo lo hizo. Él puso la confianza en Cristo. Por lo tanto, Onésimo fue entonces una nueva creación de Cristo Jesús. Posteriormente, Onésimo realizó lo que hace cualquier persona que se ha convertido a Cristo. Pensó en su vida pasada y en las cosas que había hecho mal y que quería él remediar. Así que posiblemente le dijo a Pablo: Pablo, hay algo que debo confesar. Soy un esclavo fugitivo. Seguramente Pablo le preguntó de dónde había llegado a Roma, a lo que Onésimo debe haberle respondido de que era de Asia Menor, de la ciudad de Colosa. Seguramente Pablo le preguntó quién era tu amo. Debe haber sido probablemente alguna de las preguntas de Pablo, a lo que posiblemente o seguramente Onésimo contestó: mi amo era Filemón. Filemón. Ah, Filemón, puede haber dicho Pablo, al que vive en la calle principal. Ese mismo puede haberle dicho Onésimo. A lo que Pablo le debe haber dicho: bueno, él también es uno de mis convertidos y me debe mucho. Seguro es que Onésimo le debe haber preguntado a Pablo: ¿debería yo regresar a él? A lo que Pablo debe haberle dicho que sí, y que al regresar se encontraría en una nueva situación, algo diferente, que le haría llegar por medio de él, para que él le llevara a Filemón una carta. Y esta es la carta que tenemos ante nosotros en estos versículos, la carta de Pablo a Filemón. Oremos. Pablo, Señor, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Guíanos en tu espíritu, Señor. Guárdanos y cuídanos. Háblanos a través de esta palabra, para que entendamos siempre tu voluntad, tu propósito para nuestra vida. Gracias por tu enseñanza, Señor. Entregamos todo lo que vamos a hacer en tus manos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, pues examinemos ahora de cerca esta carta a Filemón. El tema de la carta desarrolla en el fondo, o revela más bien, el amor de Cristo por nosotros. Es una demostración de cómo debería funcionar el amor fraternal. El objetivo esencial de esta carta es revelar el amor de Cristo en lo que hizo por nosotros, al interceder a favor nuestro ante Dios. Es una de las mejores ilustraciones de la sustitución. En el versículo 18 leemos lo siguiente: si en algo te daño o te debo, ponlo a mi cuenta. Podemos en el fondo escuchar a Cristo mostrando su acuerdo con ocupar nuestro lugar y en tener todo nuestro pecado imputado en Él. Jesús ocupó nuestro lugar en la muerte, pero nos da su lugar en la vida. Así también lo dice el versículo 17 de esta carta. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, les dice Pablo. ¿Tenemos entonces la posición de Cristo ante Dios, o no tenemos ninguna posesión en absoluto? Onésimo, un esclavo fugitivo, poco rentable, había de ser recibido por Pablo y ser recibido como Pablo por parte de Filemón. El propósito práctico de esta carta es enseñar el amor fraternal, decíamos. Estos dos hombres, que pertenecían a dos diferentes clases del Imperio Romano, tanto Filemón, ¿cierto?, como Onésimo, que se odiaban y se perjudicaban mutuamente, eran entonces ahora hermanos en Cristo y tenían que actuar como tales. Y pensando en nuestro tiempo, esta es la única solución para una convivencia en paz
en la economía entre los que ejercen la autoridad y los que obedecen. Entonces vamos a ver nuestro primer versículo de la carta, que se inicia en el fondo con un cordial saludo entre Filemón y su familia. En el primer versículo le dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo no mencionó aquí el hecho de que él era un apóstol, no lo dice, pues esta era una carta personal a un amigo personal. No necesitaba defender su apostolado. Su intención en esta ocasión fue algo muy personal. Cuando le dice prisionero de Jesucristo, como siempre, Pablo no se consideraba como un prisionero de Roma, ni de las circunstancias, ni de los líderes religiosos, que empezaron, ¿cierto?, a darle problemas legales. Pablo era un prisionero de Jesucristo. Si hubiéramos podido hablar con Pablo, le hubiéramos preguntado si los romanos le habían colocado en la cárcel, y él seguramente nos habría dicho que no. Después, probablemente le hubiéramos preguntado si fueron los líderes religiosos los que por medio de alguna acusación falsa le hicieron encarcelar, y seguramente o igualmente nos habría respondido que no. Y entonces, ante la pregunta de quién le había encarcelado, nos habría respondido que Jesucristo. Probablemente le podríamos haber preguntado: entonces, ¿tú sirves a alguien que te ha puesto en la cárcel? Seguramente Pablo nos hubiera respondido: sí, cuando su voluntad sea que esté en la cárcel, estaré en la cárcel. Cuando su voluntad sea que esté fuera de la cárcel, entonces estaré en libertad. Cuando sea su voluntad, sea que esté enfermo, estaré enfermo. Pablo estaba totalmente entregado a la voluntad de Cristo. Pablo diría: yo pertenezco a Cristo, y como estoy subordinado a Él, he aprendido a estar contento en cualquier condición en la que me encuentre. No se inquieten por mí. Cuando le dice al amado Filemón, Pablo le escribió a Filemón, un hermano cristiano que vivía en Colosa. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Filemón es mencionado por su nombre, pero sabemos que era un amado amigo de Pablo. La amistad de Pablo con Filemón es demostrada por algo revelador. De las 13 cartas que escribió Pablo, en 9 de ellas se llamó a sí mismo apóstol, en el primer versículo. En esta carta, ¿cierto?, Pablo apela a su lector más como un amigo y menos como un apóstol, él. Obviamente la epístola a Filemón es una de las epístolas que se escribió en la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Colosenses. Y dijo el apóstol después, y al hermano Timoteo. Significa que él no solo era un hermano de Filemón y de Pablo, sino también hermano cristiano de Filemón, de Onésimo. Estimado oyente, si usted está unido a Cristo, todos somos hermanos en Cristo. Continuó diciendo: y al amado Filemón. Parecía que estaba tratando de halagarlo, pero él sentía cariño por este hombre e iba a pedirle algo. Leamos el versículo 2. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. A la amada Apia. Apia era probablemente la esposa de Filemón, y Arquipo, suponemos que este era el hijo del matrimonio. No era un soldado del ejército romano, sino un soldado de Jesucristo. Pablo había escrito que todos tenemos que ser buenos soldados de Jesucristo. Este saludo dirigido a los miembros de la familia es único entre las cartas de Pablo, pero tiene sentido considerando el contenido de la carta a Filemón.
En esta carta, Pablo apela a Filemón con respecto a un esclavo fugitivo que ha conocido a Jesús y ha encontrado refugio con Pablo. Según costumbres de esa época, eran las esposas, en este caso la esposa de Filemón, Apia, la supervisora de los esclavos de la casa. Tenía la responsabilidad día tras día de los esclavos, por lo que la carta también la afectaba a ella. Y le dice a la iglesia que está en tu casa. Esto significa que la iglesia o una parte de la iglesia en Colosa se reunía en la casa de Filemón. Los judíos tenían su sinagoga, pero los cristianos se congregaban en las casas de sus miembros. Pero los primeros cristianos no tenían lugares donde construir iglesias. Por eso se reunían en diferentes casas e iglesias, con un obispo o pastor a cargo, que supervisaba estas casas o iglesias. Las iglesias también se mencionaban posteriormente en Romanos 16:5 y Colosenses 4:15. En Roma, muchas de las viejas iglesias parecen haber sido construidas en los sitios de casas particulares utilizadas para la adoración cristiana. Si pensamos un momento, en algunos casos el edificio de la iglesia se ha convertido en algo tan sumamente importante para muchas personas que no tiene ninguna relación con el verdadero fin de la iglesia local. La iglesia local en la época de Pablo no era un edificio separado, pues ellos no tenían edificio. Había en aquellos tiempos grandes templos dedicados a los dioses paganos, pero la iglesia primitiva no tenía edificios propios, se reunía en los hogares. Se estima aproximadamente que por 200 años la iglesia se reunió en las casas. La idea de colocar un énfasis exagerado en un edificio o en un proyecto de edificación parece que estaba fuera de lugar ante estos ejemplos de aquellas iglesias cristianas. Esto le sugiere a los creyentes que sus casas también debían ser iglesias y que cada hogar debía tener las características de una iglesia saludable. Debían estar conformadas por personas convertidas a Cristo y salvadas por Él. Debían adorar todos juntos en el hogar. Debían tener un vínculo de unidad entre ellos. Debían ser provistas de supervisión, decíamos, obispo o pastor. Tener siempre presente la enseñanza de la palabra de Dios y debían tener un corazón para administrar a los que venían de afuera. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo da saludo acostumbrado de gracia y paz, y lo encontramos en cada una de sus cartas. Sin embargo, este saludo no está dirigido a toda una congregación, como en otras cartas, sino que a Filemón como individuo. Esto hace que la carta sea única entre los escritos de Pablo. En las otras cartas pastorales, como primera y segunda de Timoteo y Tito, también fueron primero escritas para personas, para individuos, pero el carácter del contenido sugiere que eran destinadas a compartir para toda la congregación. En cambio, la carta a Filemón es una nota personal, escrita de Pablo a un hombre en particular. Versículo 4, aquí entramos a la buena reputación de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba a menudo por Filemón y oraba con acción de gracias a Dios. Filemón había sido de gran bendición para Pablo. En las cartas de Pablo, 4 veces dice que hace memoria de las personas, en otras también. Hacer memoria significaba que Pablo siempre no siempre hacía oraciones largas por esas personas, ¿cierto? Sino que con frecuencia estaba orando por ellas y las mencionaba en sus oraciones diarias. Versículo 5.
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo agradece a Dios por Filemón, por su amor y fe, primero hacia Jesús y después hacia los santos. La palabra santo en el Nuevo Testamento se refiere, bien sabemos, a todos los verdaderos cristianos, no solo unos cuantos cristianos excepcionales, sino a todos los que son verdaderamente nacidos de nuevo. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo, bien dijimos, oraba por Filemón, deseando que la participación de su fe fuera eficaz, en la medida en que Filemón entendiera la obra de Dios hacia él. El bien que está en vosotros, le dice Pablo en la carta. Pablo escribió en Filipenses 2:13 lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El soporte para todo el evangelismo eficaz es la abundancia de una vida afectada y cambiada por Dios. Dios ha injertado el bien en la vida de Filemón. Ahora es el momento de que la obra de Dios fuera reconocida tanto por Filemón como por aquellos con los que compartían la fe. Cuando todas estas cosas buenas fueran entendidas, otros vendrían a Jesús, comprenderían cómo Dios cambia el corazón de las personas. La razón por la que a veces no somos eficaces al compartir la fe es porque no sabemos o no podemos comunicar cada cosa buena que Dios ha hecho por nosotros. Es posible que Pablo quiera también referirse a compartir las cosas materiales, la caridad, en las cuales Filemón abundaba mucho y hacía bien a los pobres, motivados por su fe. Era un buen hombre, generoso. Pablo a veces usaba la antigua palabra koinonía, que significa comunión, compartir, para referirse al dar. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo recuerda cuán maravillosamente Filemón ha suplido las necesidades de otros cristianos. Él eficazmente confortó los corazones de otros. La vida de Filemón era un vivo testimonio de su fe. Pablo la describió de una manera hermosa. Este hombre mostró amor hacia el Señor Jesús y hacia los otros creyentes. Su fe estaba dirigida hacia Jesús y él era fiel con los otros cristianos. Ese era Filemón. Era la vida interior de los creyentes la que encontraban satisfacción en él. Filemón era la clase de persona que habría ofrecido hospitalidad en su casa a los predicadores y maestros que lo visitaban. Ese era Filemón. Así también hay muchos que hoy constituyen una bendición para la iglesia por la forma en que practican la hospitalidad y el compañerismo cristiano. Versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí podemos apreciar claramente que Pablo estaba pidiendo un favor a Filemón y antes de pedírselo apela al amor en lugar de hacerlo en forma autoritaria. Por supuesto, diríamos entre líneas, Pablo expresa que tenía el derecho de ordenar lo que resolvía, mas Pablo apela primeramente al amor entre hermanos. Esta solicitud con amor es a menudo mejor que una orden. Pablo no dudaba en ordenar cuando la situación lo demandaba, pero su sabiduría le permitía saber cuándo hacer un llamado en amor.
Siendo como soy, le dice Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hemos visto que Pablo hizo su apelación basada en el amor. Hace lo que puede para mover la simpatía de Filemón. Filemón, antes de que te diga lo que necesito de ti, recuerda, Filemón, que soy un anciano y además un prisionero, le dice. Pablo estaba llegando al propósito de su carta. Planteó el tema con diplomacia, con cautela y con amor. Iba a hacerle un pedido de favor por Onésimo, basado en 3 puntos. Primeramente, Pablo apeló al amor de Filemón. Este era el amor fraternal que existía entre Pablo y Filemón como creyentes en Cristo. Tenemos la frase, siendo yo, le dice Pablo, ya anciano. Pablo probablemente tendría alrededor de 60 años de edad, pero se consideraba un anciano. Había sufrido mucho, habiendo sido perseguido como misionero de Cristo, y esas experiencias lo habían envejecido. Y tercero, Pablo se presentó como prisionero de Jesucristo. Era evidente que no podía presentarse personalmente ante Filemón, estaba imposibilitado. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, a la fe en Jesucristo, porque dice a quien engendré en mis prisiones, era lógico que Onésimo escapara a Roma, la gran ciudad del Imperio Romano. Pero en su afortunado encuentro con Pablo en Roma, Onésimo reconoce al hombre que ha llevado a su amo Filemón a Jesús. Cuando Pablo hizo su ruego en nombre de Onésimo, siguió las habituales tradiciones de la cultura romana. Había una antigua ley griega que fue heredada por los romanos que permitía que cualquier esclavo fugitivo tuviera derecho de asilo en un altar. El altar podía ser el hogar de la casa particular de una familia. Entonces el cabeza de familia estaba obligado a darle protección a su esclavo mientras trataba de persuadirlo de regresar con su verdadero amo. Ahora, si el esclavo se negaba a regresar con su amo anterior, el cabeza de la familia ponía al esclavo en una subasta y le daba el monto por el esclavo a su antiguo amo. Pablo le ofreció protección a Onésimo y ahora estaba resolviendo el problema con Filemón, que era su amo. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, le dice Pablo. El significado de la palabra Onésimo es útil. Y de alguna manera Onésimo se hizo útil para Pablo. Así es que Pablo estaba haciendo un juego de palabras cuando le habla en la carta, ¿cierto?, a Filemón. Tal vez le sirvió de asistente a Pablo durante su arresto domiciliario. Ahora que era un cristiano, Onésimo podía hacerle honor a su nombre, pues en Cristo la persona inútil se hace útil. Así que el esclavo fugitivo de Filemón, Onésimo, ahora en un momento inútil a Filemón, ahora era útil para él y para Pablo. Y por extensión también lo era para su antiguo amo. Filemón amaba a Pablo. Si Onésimo ayudaba a Pablo, también estaba ayudando a Filemón. Pero vemos que Pablo lo estaba enviando de regreso a Filemón como un creyente y entonces le dice, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como a un esclavo. Eso es lo que le estaba diciendo en el fondo en la carta a Pablo. Y al decirle esto a Filemón, Pablo sugiere sutilmente que le gustaría retener los servicios de su esclavo fugitivo, aunque no le estaba ordenando a Filemón que lo aceptara. Era una sugerencia. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo había actuado mal al escapar de su amo. Era tiempo de corregir dicha situación.
por lo que Pablo estaba dispuesto a enviarlo de vuelta. Aún así, Pablo obviamente quería que Filemón tratara gentilmente a Onésimo. Bajo la ley romana, el amo del esclavo tenía completo y total control sobre su esclavo. No era inusual que un esclavo fuera crucificado por ofensas aún menores a la de escaparse. Considerando la enorme cantidad de esclavos que había en el Imperio Romano, ellos pensaban que los castigos severos en contra de los esclavos fugitivos rebeldes eran necesarios. Así pensaban los dueños de los esclavos del Imperio Romano. Había en el Imperio Romano una constante preocupación y miedo de que hubiera una rebelión de esclavos. Por lo tanto, las leyes en contra de los fugitivos eran muy estrictas. Al ser capturado, el esclavo podía ser crucificado o marcado con hierro caliente en la frente con una letra F, que significaba fugitivo. Entendemos perfectamente a Pablo que, teniendo presente estos antecedentes, haya escrito lo siguiente: recíbele como a mí mismo. Es como si Pablo hubiera dicho: Filemón, sé que este hombre te ha hecho mal y merece ser castigado, pero considéralo como a mí mismo y sé misericordioso con él. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le estaba pidiendo a Filemón que recibiese a Onésimo como si estuviera recibiéndolo a él mismo. El apóstol Pablo admitió que le hubiera gustado retener a Onésimo, porque necesitaba a alguien allí para servirle en la precaria situación en la que se encontraba en la cárcel. Pero Pablo no podía actuar así. Claramente, Pablo quería que Onésimo se quedara, porque se había convertido en gran ayuda para él. Por eso Pablo suaviza su ruego a Filemón en 3 puntos. Si Onésimo se quedara en lugar tuyo, le dice Filemón, si Onésimo se queda conmigo, es como si tú me hubieras, ¿cierto?, sirvieras, porque Onésimo es tu siervo. Lo segundo que le hizo: si Onésimo se quedara, ayudaría a un hombre en prisiones. Filemón, le dice, sé que Onésimo podría serte útil a ti, pero yo estoy en prisión y necesito toda la ayuda que pueda obtener. Y tercero, si Onésimo se quedara, ayudaría a un hombre en prisiones por el Evangelio. Filemón, por favor, no olvides que estoy en prisiones. Recuerda que es por el nombre del Evangelio. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, es decir, forzado, sino voluntario. Pablo hace su súplica y lo hace fuerte y hábil. Al mismo tiempo, le ha dejado la decisión a Filemón. Él hace la súplica en amor, pues no iba a pisotear los derechos de Filemón. Por eso le dice: para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esto explica por qué Pablo no iba a forzar la decisión de Filemón. Si Pablo lo exigía, entonces la buena acción de Filemón sería forzada y no voluntaria. Esto haría la situación ingrata y despejaría a Filemón de cualquier recompensa que pudiera tener. Esencialmente, Pablo le dio a Filemón la libertad de hacer lo correcto en amor al Señor, y le dio la libertad para hacerlo por su propia voluntad y no por obligación hacia Pablo. 15, versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, que le recibieses para siempre. Habiéndose convertido Onésimo en un creyente, el estatus y relación con Filemón eran diferentes. Ahora, de acuerdo con la ley romana, era aún un esclavo, pero para Filemón sería más que eso ahora. Sería un hermano en Cristo. Y ahora veremos, ¿cierto?, cómo va a actuar. En este versículo, junto con el siguiente, nos da una de las mejores ilustraciones de la sustitución plena y de la imputación.
Detrás de la súplica de Pablo estaba la súplica de Cristo. Lo mismo que Cristo hizo con el Padre a favor del pecador que confía en Cristo como su Salvador. El pecador, nosotros como pecadores, fuimos recibidos, ¿cierto?, en la misma posición que Cristo es recibido. En otras palabras, el pecador, nosotros como pecadores, somos salvados y tenemos derecho de ir al cielo como lo tiene Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese derecho, porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Al escribir, se apartó por algún tiempo. Pablo habló suavemente del escape de un esclavo. Es cierto que Onésimo se apartó, pero Pablo lo envió de vuelta. De alguna manera, dice, apártese por algún tiempo. No suena tan malo como ser un esclavo fugitivo. El escape de Onésimo fue un problema, pues privó a Filemón de un trabajador y de un bien. Esto hacía que Onésimo fuera considerado un criminal, posiblemente sujeto a pena de muerte. Aún así, Pablo podía ver el propósito de Dios y quería que Filemón también viera el propósito de Dios. La frase "porque quizás" es importante. Indica que Pablo no vino a Filemón de esta forma. Filemón, le dice, Dios me ha enseñado su mano oculta trabajando, y tú debes aceptar lo que yo también veo. El análisis lógico, porque quizás, era que el corazón de Pablo expresaba: Filemón, me parece que Dios está trabajando de maneras inusuales aquí. Déjame decirte lo que veo, y tal vez tenga sentido lo que te voy a decir para ti, para que le recibieses siempre. Esto es parte del propósito de Dios, que Pablo vio en la fuga de Onésimo. Filemón, el amo, perdió un esclavo, pero Filemón, el cristiano, obtuvo un hermano, y obtuvo ese hermano para siempre. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le presenta a Onésimo, a Filemón, no como un esclavo, sino como un hermano. En esta relación como hermanos y no como esclavo y hermano, Pablo suprime la aflicción de la relación amo-esclavo y coloca las bases para una eventual abolición legal de la esclavitud. Si un hombre es un extraño, puedo hacerlo mi esclavo, pero ¿cómo puedo hacer a mi hermano en Cristo un esclavo? Esta clara distinción entre amo y esclavo era un progreso absolutamente revolucionario para aquel tiempo. Cambió más a la sociedad que la aprobación de la ley que prohíbe la esclavitud. La transformación de un individuo es clave para la transformación de una sociedad y de un ambiente moral. Pero la verdadera reforma del borracho consiste en darle un nuevo corazón. La verdadera recuperación de la ramera es manifiesta en una naturaleza renovada. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Otra vez Pablo se para al lado de Onésimo y pide misericordia. Si yo soy tu compañero en el Evangelio, le dice a Filemón, entonces trata a Onésimo como me tratarías a mí. La súplica de Pablo es poderosa, porque apoyó a un hombre culpable y le dijo al dueño del esclavo: yo sé que este hombre es un criminal y que merece castigo, pero este esclavo es mi amigo, así que si lo castigas a él, también me castigas a mí. Yo me paro a su lado para tomar su castigo. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros ante nuestro Señor y Dios Padre. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aparentemente, cuando Onésimo escapó, le robó algo a Filemón. Esto en sí mismo es un crimen capital.
Pablo pide que el valor de lo que ha sido robado le sea cobrado a él. Pablo le dice, ponlo a mi cuenta, Filemón. Aquí tenemos una hermosa figura cuando yo vengo a Dios, el Padre, para recibir salvación. Puedo oír a Cristo decir a su Padre, si este hombre o esta mujer en algo te perjudicó o te debe algo, ponlo a mi cuenta, dice Cristo. Porque Cristo pagó el castigo por mis pecados en la cruz. Seguramente el Padre le respondería, este hombre no es apto para entrar al cielo. Entonces el Señor Jesús diría, si me tienes por compañero, recibe a este hombre como a mí mismo. Esto es lo que significaba estar en Cristo, aceptando por Dios en Él. Por ello aquí tenemos una imagen de cómo Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, le aceptan a usted y a mí de esa manera. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Pablo era tan correcto que le envió una nota personal escrita por él, donde le dice a Filemón, pon las deudas de Onésimo en mi cuenta. Lo que Pablo estaba realizando por Onésimo es lo mismo que Jesús efectuó por nosotros, al poner nuestros pecados en su cuenta. Pablo utiliza todos los medios para ayudar a Onésimo y suplica por su causa con su amo Filemón, llegando al mismo a colocarse en el lugar de Onésimo, como si fuera él quien ha hecho el mal. Igualmente, como Cristo lo hizo por nosotros con el Dios Padre, así también Pablo lo hace por Onésimo con Filemón. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Pablo menciona algo más. Filemón, recuerda que yo tengo muchos créditos tuyos en mi cuenta, porque aún tú mismo me debes también. Pablo podía darse el lujo de pagar los gastos de Onésimo, porque en un sentido, Filemón le debía a Pablo su salvación. El Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre para pagar la totalidad de la deuda del pecado. Y aquí vemos que Pablo había guiado a Filemón al Señor. ¿Cómo entonces podría Filemón corresponderle? Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Provecho se traduce de la antigua palabra oninemi, griega, la raíz de la palabra onésimo. Pablo aplicaba nuevamente otro juego de palabras y el nombre de Onésimo para transmitir a Filemón esta solicitud. Déjame tener a Onésimo de regreso en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, le dice Pablo. Primeramente en la carta, Pablo dice que Filemón era un hombre que consolaba los corazones de los santos. Bien lo leímos en Filipenses 7. Pablo ahora le dice a Filemón cómo puede confortar su corazón, el de él, dejando a Onésimo que se quede con él. Una de las características de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se les pide. Quizás la razón por la cual algunos pasan necesidades es porque hemos sido tacaños con el Señor. El Señor es generoso, por lo tanto nosotros también deberíamos serlo. Versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. La carta enviada por Pablo a Filemón es una carta llena de súplicas y llena de esperanza. Filemón no era un hombre malo ni severo. Pablo tenía toda la razón al esperar que él fuera a cumplir su deber cristiano y hacer aún más de lo que Pablo le había implorado. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame también alojamiento. Esto demuestra primero que Pablo esperaba ser puesto en libertad y pidió que orara al respecto. Y segundo, muestra la cercanía relación entre Pablo y Filemón. Pablo conocía la hospitalidad que siempre lo esperaba en la casa de Filemón. Y le dice además, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo quería que Filemón orara y creía que por las oraciones de Filemón
podía estar juntos una vez más. Pues esta carta fue escrita probablemente durante la primera reclusión de Pablo en Roma. Él fue después puesto en libertad y casualmente o probablemente visitó a Filemón personalmente. Y así concluyó la carta con saludos personales. En resumen, estimados oyentes, primeramente, las personas no son libres, aunque los parezca. En nuestro tiempo las personas se enorgullecen de ser libres. Piensan que están libres, pero el Señor Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. En segundo punto, en esta carta, Pablo no le pide a Filemón que le conceda libertad a Onésimo, porque en el corazón, ¿cierto?, humano siempre ha existido un gran deseo de ser libre. Pero en la actualidad hay millones de personas que son esclavas del alcohol o de las drogas, por ejemplo. Otros son esclavos del dinero. El tercer punto es que en Cristo Jesús todos somos hijos de Dios por la fe, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, como lo dice en Gálatas 3, 26 y 28. Como cuarto punto, tal vez en ninguna parte del Nuevo Testamento se muestra tan brillantemente retratada la diferencia entre la ley y la gracia. Tanto la ley romana como la ley mosaica del Antiguo Testamento le daban a Filemón el derecho de castigar al esclavo fugitivo, quien era considerado como de su propiedad. Así que, como quinto punto, el pacto de la gracia a través del Señor Jesús permitía que el amo y el esclavo tuvieran compañerismo en amor sobre bases de igualdad en el cuerpo de Cristo. En sexto punto, diríamos que aquí encontramos otra cosa muy significativa. El cristianismo siempre debe recibir a la persona que vuelve atrás después de cometer una equivocación. Demasiadas veces miramos con prejuicio a la persona que se ha descarriado y le hacemos ver que no estamos dispuestos a otorgarle otra vez la confianza. Creemos que Dios puede perdonarla y que la perdona, pero a nosotros nos resulta demasiado difícil muchas veces. Se ha dicho que lo que es más alentador, ¿cierto?, porque Jesucristo es así, es que confía que nosotros también podamos tener misericordia de perdonar al que vuelve después de haberse descarriado. Vamos y los invito a orar. Bueno eres tú, Señor, para con todos. Tus santos, Padre, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que en el amor que tienes por tu creación, siempre hables a nuestro corazón para entender lo que es tu voluntad, que es perfecta para nosotros. Pedimos todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.